El último tren salía a las 12:07. Lo sabía porque lo había mirado 347 veces. Esa noche, como todas, el reloj se convirtió en mi único interlocutor válido. A las 10:15, cuando el monitor parpadeó anunciando que la batería de respaldo entraba en funcionamiento, ya había hecho el cálculo mental. 2 horas menos 4 minutos para que la última oportunidad de volver a casa se deslizara por el túnel de la Northern Line. Pero yo nunca la perdía. Llevaba 5 años, 11 meses y aproximadamente 3 semanas en Sterling and Cross Assurance, y en todo ese tiempo jamás había tomado un taxi. Los taxis cuestan dinero, y el dinero era lo único que justificaba aquellas horas interminables frente a columnas de números que nadie volvería a mirar. Me llamo Liam Brennan. Tengo 38 años y soy analista de datos. Si esa descripción te parece aburrida, imagínate vivirla. El edificio de Canary Wharf se vaciaba como un organismo que expulsa lo que no necesita. A las 6, los trajes chaqueta y las faldas lápiz desertaban hacia los pubs, los gimnasios, las vidas que yo no tenía. A las 8, los limpiadores aparecían con sus carros de plástico y sus auriculares, empujando fregonas que olían a lejía barata. A las 10, incluso ellos se habían ido. Y entonces quedaba yo, mi pantalla y el zumbido inconfundible de los fluorescentes. Esa noche, como todas, había cometido el error de aceptar el encargo de Malcolm Reeves, el subdirector de análisis de riesgos, un tipo que hablaba con la boca llena incluso cuando no estaba comiendo, y que tenía la desagradable costumbre de apoyar las manos sudorosas en mi mesa mientras dictaba instrucciones. Es solo una reclasificación de los siniestros del 4º trimestre, Brennan. Nada del otro mundo. Media hora, ¿vale? Media hora que se convirtió en 2, luego en 3, porque los datos del 4º trimestre estaban en un formato que ningún software reconocía, y alguien había decidido que el archivo original estaba en la nube, que en el diccionario de Sterling and Cross significaba en el ordenador portátil de una becaria que se fue de vacaciones a Tailandia y no contesta los correos. No suspiré. Hace años que dejé de suspirar. Los suspiros son para la gente que todavía espera algo. Apagué el monitor y observé mi reflejo en la pantalla negra. Un hombre que parecía tener 45. El cabello castaño, ralo en las entradas. Los ojos de un color indefinido entre gris y cansancio. Esa palidez característica de quien pasa más tiempo bajo luz artificial que bajo el sol. No soy feo, tampoco soy guapo. Soy simplemente yo. Una nota a pie de página en la historia de Londres. El ascensor bajó en silencio. En la planta baja, Dwight levantó la vista de su novela de Stephen King. El vigilante jamaicano, enorme, con una barba que parecía un bosque en miniatura, me dedicó un asentimiento. Otra noche larga, hermano. Asentí también. No hacía falta hablar. Dwight sabía que yo no hablaba. Era parte del mobiliario, como las palmeras de plástico o la máquina de café que llevaba 3 meses estropeada. Fuera, el aire de febrero me golpeó la cara con una humedad que olía a río, a diésel y a sal. Londres por la noche, en los muelles, tiene una cualidad líquida, como si la ciudad se estuviera derritiendo lentamente hacia el Támesis. Los edificios de cristal reflejaban las luces de las grúas de los astilleros. El viento silbaba entre los andamios de una construcción paralizada desde la crisis del 2008. Caminé con las manos en los bolsillos, la bufanda subida hasta la nariz. Mis pasos marcaban un ritmo regular, mecánico, como un péndulo, como yo. La entrada a la estación de Canary Wharf era un agujero de luz amarillenta en medio de tanta oscuridad. Bajé las escaleras mecánicas sintiendo el peso de la noche en los párpados. No había nadie. Los carteles publicitarios sonreían con sus promesas de vacaciones en Malasia y coches alemanes que nunca conduciría. El torniquete giró con un clic metálico al pasar mi tarjeta. El eco de ese clic se perdió en la inmensidad del andén vacío. Vacío. No es que hubiera poca gente, es que no había absolutamente nadie. Ni los sin techo con sus sacos de dormir y sus latas de cerveza caliente.
Las baldosas blancas reflejaban la luz mortecina de los fluorescentes. Una perspectiva infinita de soledad. Consulté el reloj. 11:53. Faltaban 14 minutos. Me senté en uno de los bancos de plástico naranja. Apoyé la cabeza contra el cartel que anunciaba los horarios de mantenimiento del fin de semana. Cerré los ojos. Solo un momento. Solo para descansar los párpados. El sueño llegó como una marea suave. No tuve tiempo de luchar. El cansancio acumulado de 5 años, 11 meses y aproximadamente 3 semanas se desbordó de golpe. Mi conciencia se deslizó por una pendiente de sombras y pitidos electrónicos. Soñé con números. Una columna interminable de números que crecía hacia arriba, hacia el techo, y empezaba a doblarse sobre sí misma. Formaba un arco, una bóveda, una catedral de números. Y en el altar de esa catedral estaba Malcolm Reeves con las manos sudorosas, sellando expedientes con un sello de fuego. «Cuídate, hijo». La voz me sacudió. Abrí los ojos de golpe. Una cara estaba frente a la mía. Un anciano me ofrecía un vaso de café de cartón. Tendría 80 años, quizá más. La piel, cuarteada como la corteza de un árbol viejo, le colgaba de los pómulos. Los ojos, de un azul pálido casi transparente, me miraban con una intensidad incómoda. Llevaba un gorro de lana marrón y un abrigo demasiado grande para su cuerpo encorvado. «El kiosco ya estaba cerrando», dijo. Su acento era de algún lugar del este de Europa, Rumanía tal vez, Ucrania. «Pero para ti he preparado uno. Tú siempre tan tarde». Parpadeé, confuso. No recordaba haberlo visto nunca. Compraba café todas las noches en el kiosco de la estación, pero quien lo regentaba era una mujer pakistaní de mediana edad. No este abuelo de cuento eslavo. «Gracias», murmuré. Acepté el vaso. El calor traspasó el cartón y me quemó ligeramente los dedos. Un alivio después del frío del andén. El anciano no se movió. Se quedó allí, de pie, mirando hacia las vías, hacia la oscuridad del túnel. El silencio se estiró como un chicle. «La Northern Line», dijo al fin sin volverse. «La construyeron sobre el río Fleet. ¿Lo sabías? Un río que va bajo tierra, atrapado en tuberías, pero que sigue corriendo. Y cuando llueve mucho, el agua se filtra. A veces los trenes tienen que ir más despacio porque las vías están húmedas. La humedad del río que no se ve». No sabía qué responder. Bebí un sorbo de café. Estaba bueno. Sorprendentemente bueno. Ese punto amargo que solo los kioscos de verdad consiguen. «En Rumanía tenemos un río así», prosiguió. «Se llama Somes. Cuando yo era niño, mi abuela decía que el río guardaba las almas de los que se ahogaban, que por la noche, si te acercabas a la orilla, podías oírlas llorar. Yo no las oí nunca. Pero una noche, esperando el tren en Bucarest, sí oí algo. Un tren que no paraba. Pasó de largo, con las ventanas iluminadas, y dentro había gente mirando hacia afuera, gente que no se movía, como estatuas. Un escalofrío recorrió mi espalda. No provenía del frío. ¿Y qué era? El anciano se volvió por fin. Me miró con esos ojos de azul lavado y sonrió. Un diente de oro brilló en una hilera de encías rosadas. «El último tren, hijo. El que nunca debes coger». El silencio volvió. Incómodo. Quise preguntar más, pero en ese momento un rumor sordo comenzó a crecer en el túnel. El aire se movió, empujado por la llegada del convoy. El anciano dio un paso atrás y levantó una mano, como si bendijera el tren que se acercaba. «Cuídate», repitió. «No cojas el último tren». Dio media vuelta. Se alejó hacia las escaleras con una agilidad que no le correspondía. Desapareció en la penumbra del vestíbulo. Me quedé con el café en la mano. Miré cómo las luces del tren crecían y el rugido se hacía ensordecedor. Las puertas se abrieron con un silbido neumático. El vagón estaba vacío. Naturalmente. A esas horas, ¿quién iba a viajar? Subí. Me senté en un asiento individual junto a la puerta. El café seguía caliente. El tren arrancó con una sacudida suave. Las luces del andén empezaron a desfilar hacia atrás, cada vez más rápido.
hasta que solo quedó el negro absoluto del túnel y el reflejo de mi propio rostro en el cristal de la ventanilla. Bebí otro sorbo. Pensé en el anciano, en el río Fleet corriendo bajo las vías, en las almas ahogadas, en los trenes con pasajeros inmóviles. Pensé que estaba tan cansado que cualquier cosa me parecía amenazadora. Cerré los ojos un momento, solo un momento, para descansar los párpados. El traqueteo del tren era mecánico, regular, como el latido de un corazón de acero. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hipnótico. Sentí que la cabeza se me inclinaba lentamente hacia un lado, hacia el hombro, hacia el sueño que no había podido sacudirme en el andén. El café se enfriaba en mi mano. El tren corría hacia el sur, hacia el Támesis, hacia las profundidades. Y yo, Liam Brennan, el hombre invisible, el que nunca hablaba, el que siempre llegaba tarde a ninguna parte, me dormí por segunda vez aquella noche. No soñé con números. Soñé con agua negra que subía lentamente por las vías, con una mano pálida asomando entre los raíles, con un rumor de voces antiguas que susurraban mi nombre en un idioma que no entendía pero que, de algún modo, me resultaba terriblemente familiar. Cuando abrí los ojos, el tren no se había detenido. Miré el reloj. 23 minutos. Mi estación, London Bridge, está a solo 8 minutos de Canary Wharf. Siempre lo ha estado. 23 minutos. Miré por la ventana. Solo oscuridad. No el negro salpicado de luces de los túneles con estaciones. No el parpadeo de las bombillas de servicio. Oscuridad absoluta. Compacta. Como si el tren hubiera entrado en un pozo sin fondo. Me levanté. Me sujeté al pasamanos. El vagón seguía vacío. Fui hacia la puerta del fondo, la que comunicaba con el siguiente vagón. La abrí. El pasillo estaba iluminado con una luz más tenue, amarillenta. Los asientos estaban ocupados, pero no por personas. Parpadeé. Parpadeé otra vez, y supe, con la certeza de los que ya no pueden volver atrás, que el anciano del kiosco no me había estado contando una leyenda. Me había estado advirtiendo. Y yo, como siempre, no había escuchado.